No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches, pues su palabra no dejó la marca que debía. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. Este poema, repetido varias veces por el Dr. Brandt en la película, pertenece al escritor Dylan Thomas, quien lo escribió para su padre cuando éste se encontraba en su lecho de muerte. En él, Dylan suplica a su padre que se aferre a la vida, aun cuando sabe que la muerte es inevitable. Dylan le pide a su padre que pelee contra lo imposible. El Dr. Brandt repite este poema, pero no lo dedica a una persona en específico, sino a toda la humanidad como especie, pues ésta se encuentra en su lecho de muerte y debe aferrarse a la vida, aun cuando él sabe que la muerte es inevitable. Pues como sabemos, el plan A, donde se salva a las personas de la Tierra, era una mentira para que los astronautas llevaran a cabo el plan B, donde se sacrificaba a las personas para iniciar una colonia que asegurara el futuro de la especie. Se dice que antes de morir, el cerebro nos muestra a nuestros seres queridos en un intento de motivarnos a dar un último esfuerzo para salvar la vida a cualquier costo. El plan A tenía el mismo objetivo. Era una ilusión creada para impulsar a la humanidad a dar un último esfuerzo para sobrevivir. Y bajo esta ilusión, y ante un destino inevitable, la única opción que queda para sobrevivir es lanzarse a lo desconocido, en busca de una solución que podría no existir. La historia de Interstellar es una historia de la lucha contra lo imposible. La película trata acerca de una tripulación de astronautas y su viaje por distintos mundos, pero esto es solo la puesta en escena, el lugar donde ocurren los hechos. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva narrativa, estos mundos representan más que simples escenarios donde situar aventuras. Cada uno de estos mundos y lo que ocurre en ellos está hecho para representar no el viaje a través del espacio, sino el viaje de la humanidad hacia aquello que está más allá de sus límites, para trascender y evolucionar. Evolucionar es la palabra clave en este asunto. La evolución es el proceso de cambio que una especie debe superar para sobrevivir en un ambiente y que en caso de no hacerlo resultaría en su extinción. Desde su origen, la humanidad ha evolucionado para sobrevivir. Desarrollamos cerebros capaces para compensar nuestras debilidades físicas. Creamos herramientas para enfrentarnos a la naturaleza. Forjamos armas para defendernos de otras tribus humanas. Y promulgamos leyes para mantener el orden y evitar volver al estado primitivo. La constante evolución es lo que le permitió a la humanidad apoderarse del planeta. Pero cuando las condiciones del planeta ya no son sustentables para la vida, la humanidad se topa con un muro. Y ante esto, ya no importan los cambios que realice, mientras se mantenga dentro de los límites que el planeta le permite, el resultado siempre será el mismo: la muerte. Así que, para sobrevivir, debe ir más allá del límite de la evolución. Debe atravesar el gran filtro. ¿Y qué es el gran filtro? Bueno, para entender esto es necesario explicar dos conceptos previos: la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi. La ecuación de Drake es un cálculo matemático diseñado para estimar la cantidad de civilizaciones que habitan el universo. De acuerdo con esta ecuación, la vida en el universo debería ser un fenómeno relativamente común. Sin embargo, la absoluta falta de evidencia de vida fuera de la Tierra genera una contradicción entre lo sugerido por las matemáticas y lo observado en la realidad. Esa contradicción es la paradoja de Fermi. Y como respuesta a esa paradoja surge la teoría del gran filtro, que, en términos simples, propone la idea de que la razón de que no haya evidencias de vida fuera de la Tierra es debido a que existe una barrera evolutiva que impide que una especie o sociedad progrese más allá de un determinado punto, un punto antes de que se vuelva detectable por nuestros medios. Y ustedes dirán, sí, muy interesante y todo, pero ¿qué tiene que ver con la película de Interstellar? Pues tiene que ver que durante los eventos de la película, la humanidad se encuentra justo en el filtro. La vida en la Tierra se ha vuelto insostenible, y sin importar los intentos de adaptación por parte de la especie, simplemente no hay forma de sobrevivir en el planeta, por lo cual la única manera de evitar la extinción es abandonar la Tierra.
Para que la humanidad pueda prevalecer, debe atravesar el filtro y convertirse en una civilización de nivel superior. Es decir, una que habite más allá de su mundo de origen. Esa es la verdadera historia de la película. Relatar a través del viaje interestelar el camino evolutivo de la humanidad desde su origen hasta lo que hay más allá del filtro. Y para contar esta travesía, la narrativa presenta 3 etapas clave de la evolución, a las que yo he decidido bautizar como las 3 batallas del hombre. Los primeros desafíos que la humanidad se vio obligada a superar para prevalecer fueron aquellos impuestos por la madre naturaleza, aquellas fuerzas del entorno sobre las que no tenemos control y que nos obligaron a buscar soluciones más allá de nuestras limitaciones físicas. El clima implacable que nos forzó a vestirnos con pieles de animales, o el inevitable paso del tiempo que nos hizo ver la necesidad de transmitir nuestro conocimiento a las nuevas generaciones para que ellos pudieran seguir avanzando, aún después de que ya no estemos. Esas fuerzas son las que representa el planeta Miller, la primera parada de nuestros protagonistas y la primera de las 3 batallas, el hombre contra la naturaleza. El avance tecnológico, el progreso social y el ingenio humano son insignificantes comparados con el poder de la naturaleza, pues es ella quien dicta las reglas. La naturaleza no se adapta a nadie, es uno quien debe adaptarse a ella, y eso es lo que representa Miller, aquello que no podemos cambiar, las reglas del juego bajo las cuales estamos obligados a jugar. Una ola gigantesca a la que no le importa el por qué estás ahí ni cuán importante sea tu misión. La ola va a pasar y punto. O un desfase temporal que sin importar cuánta prisa tengas, te va a arrancar décadas de tiempo sin que puedas hacer nada al respecto. En Miller no hay dilemas morales ni complicaciones técnicas. Es simplemente una batalla contra las condiciones inamovibles del universo. Pero dichas condiciones son clave, porque como ya dije, son las que dictan las reglas del juego. Y del mismo modo que el progreso humano se vio sujeto a las condiciones que dictaba la naturaleza, en la película, todo lo que ocurra a partir de este punto se verá influenciado por los hechos ocurridos en Miller. Pues los años y el combustible perdidos ahí fuerzan al equipo a tomar una decisión. Únicamente pueden visitar un planeta más antes de volver a la Tierra, o visitar ambos prospectos a cambio de abandonar la Tierra para siempre. Con estas condiciones llegamos al segundo planeta, donde ocurre la segunda batalla, el hombre contra el hombre. Tras que la humanidad superara los retos que la naturaleza le presentaba, entró en lo que llamamos la era de la civilización. Construimos ciudades donde vivir a salvo de los peligros del mundo, y desarrollamos sociedades que nos representaban ya no como individuos, sino como grupos. Y con ello, vino el siguiente reto en nuestro desarrollo, la lucha por el poder, los conflictos entre distintos grupos de humanos. El mismo proceso evolutivo que nos llevó a unirnos en tribus para sobrevivir, también nos enseñó a priorizar a aquellos que nos son cercanos por sobre todos los demás. El humano es capaz de querer mucho a sus seres cercanos, pero ese sentimiento rara vez se extiende más allá de su círculo, y cuando el bienestar de unos demanda el sometimiento de otros, se genera el conflicto. Y en esta ocasión la metáfora es mucho menos sutil, es decir, el personaje que encarna esta idea literalmente se llama Man, como hombre en inglés. Digo, por si alguien dudaba que esto está hecho así a propósito. El Dr. Man, a pesar de antagonizar al protagonista, no es un villano tal cual, sino que es una representación de la complejidad moral del ser humano. Man era consciente de la mentira del plan A, y como tal, su misión siempre fue llevar a cabo el plan B. Para Cooper, únicamente importaban las personas que en ese momento estaban con vida, pero para Man, la humanidad como especie era más valiosa que los humanos como individuos. ¿Quién tenía razón? Eso es algo para que cada quien reflexione a solas. Por ahora, quiero hablar del otro dilema moral que nos presenta el Dr. Man, el tema de la supervivencia. La humanidad, en sus complejas sociedades y aún más complejas mentes, diseñó sistemas morales que determinan qué es correcto y qué no, mediante estándares de comportamiento que permiten a las personas vivir en grupos. Siendo que la sociedad es necesaria para la supervivencia humana, la moral resulta en un comportamiento casi instintivo. Sin embargo, ante una situación extrema, el instinto de supervivencia tenderá a anteponer al individuo por sobre el grupo.
Y si es necesario actuar de forma inmoral con tal de asegurar la supervivencia, éste lo hará. Y eso fue lo que le pasó al Dr. Mann. Cuando se dio cuenta de que no iba a sobrevivir, la desesperación y el instinto de supervivencia lo llevaron a sacrificar las vidas de otros con tal de salvar la suya. De nuevo, si lo que hizo está justificado o no, no es tema de este video. Pero lo que sí es tema es cómo afectó el conflicto humano contra humano en el desarrollo de la especie y, para términos de la película, en el desarrollo de la trama. Los conflictos humanos, en su incalculable tragedia, han sido clave en el desarrollo de la especie. Las guerras han destruido millones de vidas a lo largo de la historia, pero también han servido como el motor que impulsa a las sociedades a ir más lejos. El miedo a ser destruidos por nuestros enemigos nos obliga a superarlos y, por tanto, a superarnos a nosotros mismos. En los últimos 200 años, la tecnología humana avanzó más de lo que lo hizo en los 200.000 años desde que apareció el primer humano moderno. No es coincidencia que las dos guerras más grandes de la historia ocurrieran en el último siglo. Sin ir más lejos, la tecnología que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial y en la subsecuente Guerra Fría es la base de la sociedad contemporánea. Internet, telefonía celular, resonancia magnética y muchas cosas más que son consideradas esenciales en la actualidad existen debido a los esfuerzos que el conflicto entre humanos nos obligó a hacer. Las pérdidas son innegables, pero las ganancias también. Después de todo, la única forma de que el humano llegue más lejos es dejando algo atrás. ¿Y dónde se ve esto en la película? Pues en las consecuencias de los actos del Dr. Mann. Tras perder la oportunidad de regresar a la Tierra y quedarse sin recursos para llegar al planeta Edmonds, nuestros protagonistas se encuentran en el límite de sus capacidades. La única alternativa es utilizar la gravedad del agujero negro para impulsarse hasta el último planeta. Sin embargo, esa maniobra les costará 51 años, por lo que es incierto lo que será de las personas en la Tierra tras ese tiempo. Además, no hay garantía de que el planeta Edmonds será el indicado. En otras palabras, el viaje de nuestros héroes llegó a un punto donde no pueden ver lo que hay más allá, pero saltar a lo desconocido es su única oportunidad de sobrevivir. Y si, como hemos dicho hasta ahora, el viaje en la película simboliza el viaje de la evolución humana, entonces significa que nuestros protagonistas llegaron al filtro. Y una vez en el filtro, nos encontramos con la tercera y última batalla: el hombre contra lo desconocido. Dado que en el mundo real no hemos llegado a ese punto de la evolución, no hay nada con lo que pueda hacer analogía respecto a la película. Sin embargo, sí que puedo encajarlo en el concepto de las tres batallas, pues así como en la película lo desconocido está representado por lo que hay más allá del horizonte del agujero negro, en el mundo real no es muy diferente, pues ese horizonte a través del cual nos es imposible ver, para nosotros representa todo lo que aún no entendemos de nuestro universo. Ese conocimiento que nos falta desarrollar para convertirnos en una civilización superior. Una civilización que trascienda más allá del límite. Esta es la parte más ambigua de la película y por tanto también la más difícil de analizar. Pero con un poco de atención podemos darnos cuenta de que la verdadera complejidad de este final está relacionado con la naturaleza del universo donde transcurre la historia. Veamos. Sabiendo que únicamente había recursos para un tripulante en el viaje hasta Edmonds, Cooper decide desacoplarse de la nave y dejarse caer al agujero negro. Sin embargo, en el momento antes de ser desintegrado por la gravedad, es transportado por los seres de 5 dimensiones hacia el tercer acto, que es un espacio donde se puede interactuar de forma física con dimensiones superiores. Cada vez que Cooper se mueve en una dirección, en realidad se está moviendo en el tiempo. A través del tercer acto, Cooper envía los datos necesarios para completar la ecuación de la gravedad y así salvar a las personas en la Tierra. Sin embargo, hay un problema en todo esto. En la película se deja muy en claro que los datos únicamente pueden ser obtenidos dentro de un agujero negro, y que esta ecuación es la única forma de salir del agujero negro una vez entras. Pero para transmitir los datos, primero debes salir del agujero. En términos simples, para poder salir de un agujero negro, deberías ya antes haber salido de un agujero negro. Y esto es una paradoja. Y para explicar la paradoja existen 3 aproximaciones distintas.
La primera es la conclusión a la que Cooper llega, determinando que los seres de 5 dimensiones son en realidad humanos del futuro que han dominado esta tecnología y han manipulado su propio pasado para crear su presente. Y si esto es así, significa que el universo funciona en bucle. Un evento en el futuro del mismo provocó otro en el pasado, algo que, aunque suene un tanto alocado, tiene cierta base científica. Una fluctuación cuántica es un cambio temporal en la energía en un punto en el espacio, o sea que por breves lapsos la ley de la conservación de la energía se ve violada. Ahora, sabiendo que el universo se expande a partir del Big Bang, una de las teorías sobre la inflación del universo es la de la inflación caótica eterna, propuesta por el físico Andrei Linde. De acuerdo con esta teoría, las fluctuaciones podrían generar saltos en la tasa de inflación del universo, lo que generaría ramificaciones, o sea, básicamente un multiverso. Pero también bajo esta idea existe la posibilidad de que en vez de ramificarse, el tronco se doble sobre sí mismo debido a la curvatura de la relatividad, generando un traslado temporal que vuelve al punto de origen, es decir, un bucle. El universo se creó a sí mismo. Y bajo esta misma premisa, la humanidad también se salvó a sí misma. La segunda solución es igual de enredada, pero de algún modo creo que es más sencilla de entender. Sabemos que Cooper fue sacado del agujero por los seres de 5 dimensiones, pero para que estos seres pudieran obtener la tecnología necesaria para tal acto, entonces ellos tuvieron que haber entrado al agujero primero, y a su vez, alguien más tuvo que sacarlos para que posteriormente desarrollaran la tecnología. Y estos otros seres que lo sacaron, a su vez, fueron sacados por otra civilización que también antes fue sacada por alguien más, y así hasta el infinito. A esto se le conoce como la paradoja del motor inmóvil, que dice que todo lo que se mueve, para poder moverse, necesita ser empujado por otra cosa que estaba previamente en movimiento. Pero si la otra cosa ya se estaba moviendo, es porque antes algo más lo empujó. Y así hasta el infinito. Por lo cual, para que existiera un primer movimiento que desencadenara el resto, el primer agente en moverse tuvo que ser empujado por algo a lo cual esta regla no aplique, un motor inmóvil. Todo en el universo debe su estado de existencia a otra cosa. Estas son las reglas inamovibles de la realidad. No puede haber una reacción sin una acción previa. Y si las reglas de la realidad indican que todo en el universo es dependiente de algo más, entonces, para que todo pudiera comenzar en primer lugar, tuvo que existir un agente externo al universo que fuera totalmente independiente, que debido a su naturaleza única, no se viera limitado por las reglas del universo. Del mismo modo que un programador no se ve restringido por los límites del programa. Y sería esta entidad externa al universo la responsable de iniciar la cadena de eventos, algo que desde nuestra perspectiva como una parte del programa sujeta a los límites del mismo, no podría ser definido como otra cosa que un dios. Y la última solución a la paradoja es a su vez la menos rebuscada, pero también la más difícil de asimilar, al menos en mi opinión. Y es que no hubo un inicio. No hubo un primer ser que salió del agujero negro, tampoco un primer agente que puso en marcha el sistema y tampoco un bucle que se repite indefinidamente. Simplemente no existe un inicio. Esta realidad siempre ha existido de forma infinita sin tener nunca un punto de origen. Aún entendiendo el concepto, para el cerebro humano es completamente imposible visualizar la existencia de algo que no tenga un principio. Podemos imaginar distancias enormes, pero siempre y cuando exista un punto de origen. La sola idea de algo que siempre ha estado ahí, sin un detonante, está más allá de los límites de nuestra imaginación. Por eso nos obsesiona tanto la idea de encontrar una causa o el origen de nuestro universo. Pero tal vez no hubo un origen. Tal vez antes de cada cambio, cada explosión, cada anomalía, tal vez antes de todo eso, ya existía algo. No importa cuán atrás vayamos, siempre habrá algo que ocurrió antes. Como seres finitos, tratamos de ver todo a través de nuestro propio entendimiento limitado, pero tal vez el tiempo y la existencia, a diferencia nuestra, son realmente infinitos.
¿Cuál de las tres opciones es la que explica la paradoja mostrada al final de la película? Yo no lo sé. A Christopher Nolan le gustan los finales ambiguos, así que supongo que está hecho a propósito para que cada quien pueda interpretar lo que guste. Pero lo que sí sé es que una de esas tres opciones tal vez podría ser real, no en la ficción de la película, sino en la realidad de nuestro propio universo. Un agradecimiento a Valeria Cruz, Racis, Julio, Gabriel Blake, Joaco Itria, Eduardo Abarca y Uber Ninja, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes unirte desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería mucho. No te olvides de dejar tu like si es que este video te gustó y tu comentario diciéndome tus opiniones sobre el mismo. Recuerda que puedes seguirme en Twitter en @lazonafantasma3. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.